Pregunta número 11. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? Respuesta. Las obras de la providencia de Dios son su muy santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de ésta. Pregunta número 12. ¿Qué acto particular de providencia ejecutó Dios con respecto al hombre en el estado en el que éste fue creado? Respuesta. Cuando Dios creó al hombre, hizo con él un pacto de vida bajo la condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, so pena de muerte. Pregunta número 13. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Respuesta. Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Pregunta número 14. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Pregunta número 15. ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en el que fueron creados? Respuesta. El pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Pregunta número 16. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión de Adán? Respuesta. Habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él, sino también para su posteridad, toda la raza humana descendiente de él según la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Pregunta número 17. ¿A qué estado redujo la caída al hombre? Respuesta. La caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Pregunta número 18. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella proceden. Pregunta 19. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Respuesta. Todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y está expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Pregunta número 20. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? Respuesta. Habiendo Dios de su propia soberana voluntad, eligió desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para liberarles de su pecado y de miseria, e introducirles en un estado de salud por medio de un Redentor.